Ahora vamos a pasar a los cuadriláteros que tienen un solo par de lados opuestos paralelos. Se trata de los trapecios. O sea, el trapecio, a diferencia del paralelogramo, el trapecio tiene un solo par de lados opuestos paralelos. Por ejemplo, este es un trapecio cualquiera. Este lado es paralelo a este, pero no igual, no congruente, pero paralelo. Entonces se llaman bases, base mayor, B mayúscula, base menor, B minúscula. De los otros dos lados opuestos no puede decirse nada, no hay ningún tipo de paralelismo. Entonces no es un paralelogramo donde tenemos paralelo, paralelo, paralelo y paralelo. No, tenemos paralelismo en un solo par de lados opuestos. Y bueno, en este caso, primero podemos hablar de del simple perímetro, como la suma de la base mayor más la base menor, más los otros dos lados. No hay ninguna fórmula en particular que aprenderse de todo esto. Y en cuanto al área de un trapecio, la fórmula es base mayor más base menor por altura sobre 2. Para tratar de memorizar o razonar esta fórmula, veamos que este término, base más base sobre 2, se llama base media. Y la base media es el promedio entre la base mayor y la base menor. La base media siempre existe y corre por adentro, justo en la mitad de la altura. Supongamos que la altura tenga 2 metros, justo en la mitad de la altura, 1 metro, corre la base media. Esa es la base media. Esa base media, que corre, como estamos diciendo, justo a la mitad de la altura, ¿sirve para qué? Para tratar de razonar esta fórmula. Si uno hace lo siguiente, supongamos que uno traza este rectángulo, cuya superficie claramente es base por altura, base media por altura, base media por altura. Porque la base media estamos diciendo que es la longitud de ese segmento marcado en negro. Entonces, esa base media es B más B sobre 2. Es el promedio. ¿Vieron cuando uno está en el colegio y saca 2 pruebas? Bueno, ¿cómo saca el promedio? Se suma las 2 notas y se divide por 2. Ese promedio, semisuma o promedio, es la base media. La base media multiplicada por la altura da un área que es exactamente igual al área del trapecio. O sea, el área de ese rectángulo que acabo de delimitar ahí y sombrear en rojo equivale al área del trapecio. ¿Por qué? Nos damos cuenta de la simetría tal cual como decíamos recién. Este triangulito rectángulo chiquitito de acá es igual, o sea, congruente a este triangulito rectángulo de acá. O sea, lo que le faltó acá, le sobra a este lado. Y lo mismo acá, este triángulo rectángulo que está acá en amarillo es igual a este triángulo en rojo que quedó ahí. Y por lo tanto, digamos, si lo recorto, este lo pego ahí y este lo pego ahí, se puede demostrar que haciendo base mayor más base menor por altura sobre 2, se tiene lo que es el área del trapecio. Una cosa importante es lo siguiente. Recuerden el alumno que si está todo debajo de 2, es lo mismo. O sea, yo puedo poner base mayor más base menor por altura, todo sobre 2, o B más B sobre 2 por altura es exactamente lo mismo. Debido a que, de que acá está la altura y la altura está dividido nada, o sea, está dividido 1. Si la altura está dividido 1, ¿cómo se multiplican dos fracciones? Numerador por numerador y denominador por denominador. Y 2 por 1 es 2. Les explico porque a veces los alumnos no saben si está dentro, si está afuera. En realidad, todo es lo mismo para el área. Para el área se podría poner, lo voy a poner acá porque no me alcanza el espacio ahí, se podría poner que la superficie o área también sería igual, por ejemplo, a base mayor más base menor por altura sobre 2, con el 2 debajo de la altura. Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo porque acá es como si hubiera un 1 y numerador por numerador, denominador por denominador, incluso más. Hasta se podría poner el área como base mayor más base menor por altura por un medio, o un medio por eso, por eso. Es exactamente lo mismo, Porque de nuevo, si lo hiciera de esta forma, es como que acá hubiera un 1, acá hubiera un 1, numerador por numerador por numerador, denominador por denominador por denominador, es lo mismo. O sea, el 2 lo puedo poner debajo de todo, debajo de la H sola, debajo de la B más B sola, como está en este dibujo, para que se entendiera bien el concepto de base media, lo hice así, o se puede poner un medio por todo lo demás, y de todas las maneras es lo mismo. Lo que no se puede hacer es escribir base mayor sobre 2 más base menor, así no. Así ya no es lo mismo. O sea, el 2, si lo querés distribuir, lo distribuís o no lo distribuís, pero no lo podés, si no, solo podés poner al B mayor y al B menor no. Esto ya no. Fenómeno. Alternativas para ver cómo se pueden escribir las expresiones matemáticas. Bueno, son cosas interesantes para saber. Bien, sigamos con el tema de los trapecios. Hay dos casos particulares de trapecio. El trapecio isósceles,
y el trapecio rectángulo. En el caso del trapecio isósceles, como deriva de un triángulo isósceles, supongamos que acá está el triángulo isósceles con estos dos lados iguales y este desigual. Si lo trunco con un segmento perpendicular al lado desigual, o sea, esta base de acá, lo trunco ahí, queda un trapecio isósceles, que tiene la base mayor, la base menor, paralela, como siempre, y los lados opuestos no son paralelos, como siempre en los trapecios, pero son iguales, como ocurre en los triángulos isósceles. Esa característica es heredada del triángulo isósceles, por eso se llama trapecio isósceles. Y al igual que en el triángulo isósceles, este ángulo en rojo es igual a este ángulo en rojo, porque imaginemos que esto fuera un trapecio, un triángulo isósceles, este grande, ya hemos dicho que tiene dos lados iguales y uno desigual. El triangulito ese tendría. Bueno, en este caso, en el trapecio isósceles están solamente esos dos ángulos que son iguales o congruentes. De la misma manera, puede decirse que este ángulo en verde es igual o congruente con este ángulo verde. ¿Por qué? Porque básicamente estos dos ángulos, el rojo y el verde, son conjugados internos entre paralelas. Y entonces, como el rojo y el verde son conjugados internos entre paralelas y suman 180 y son suplementarios, y el rojo con el verde de acá también lo mismo, como los dos rojos son iguales, los dos verdes también tienen que ser iguales, y por lo tanto queda esa simetría. De última, podemos imaginar como que hubiera un eje de simetría, acá también podemos imaginar una suerte de eje de simetría vertical, que pasa justo por ahí, y esta mitad de acá coincide con la otra mitad del otro lado. Así que hay una suerte de simetría. Bien, en cuanto al perímetro, no hay más que sumar los lados de la figura, o sea, B más L más L, o base mayor más base menor, más 2 por L, porque estos dos lados, que no son paralelos, son iguales. Y en cuanto al área, es la misma fórmula de cualquier trapecio, ya la discutimos recién. Base mayor más base menor, por altura sobre 2, o sobre 2 por altura, ya hemos dicho que todo es lo mismo. Y por último tenemos acá el trapecio rectángulo, que proviene de un triángulo rectángulo. Si nosotros tuviéramos un triángulo rectángulo que estoy delimitando acá, y lo truncáramos con un lado paralelo a uno de los catetos, esta base mayor, lo truncáramos con un lado ahí, queda la base mayor, la base menor, así que ahí está el trapecio con un par de lados opuestos paralelos entre sí, uno mayor y otro menor, y los otros dos lados opuestos que no son paralelos entre sí. O sea, es un trapecio. Pero ¿qué tiene este trapecio? Una particularidad. Tiene dos ángulos interiores rectos, que son estos dos. Se ve a simple vista. La altura, que normalmente siempre se mide perpendicularmente a las bases, siempre que hablamos de altura, tenemos que hablar de algo que es un segmento perpendicular a la base en el caso del triángulo, o a las bases en el caso de los cuadriláteros, y ahí tengo una altura, la altura en este caso del trapecio, que va por adentro, y en este caso también va por adentro, no es un lado del contorno de la figura. En cambio acá, en el trapecio rectángulo, sí es un lado del contorno de la figura, y por lo tanto el perímetro es la base mayor más la base menor, más la altura, el perímetro, más el otro lado oblicuo que quedó ahí. El área es siempre igual, base mayor más base menor por altura sobre 2.